Unificación alemana. La unificación alemana fue un proceso histórico que seguía a mediados del siglo XIX en Europa Central. Hasta mediados de este siglo, Alemania no se había construido como un país unificado, sino en 39 estados independientes que formaron la Confederación Germánica. Se produjeron las guerras napoleónicas y el gran anhelo nacionalista en el país de Europa, logrando que los pueblos germanos aspiraran a un solo estado poderoso y un solo país. Sin embargo, el liberalismo era una gran amenaza para las instituciones monárquicas de Austria y Prusia, por lo cual el continente europeo inventó alianzas para el control del gobierno de cada país. Una de las características más importantes de la unificación alemana es que su gran poder militar y anhelo por expansión territorial es que dieron origen a grandes guerras internacionales de la historia. Otto von Bismarck es uno de los personajes más importantes que tuvo en esta unificación alemana, ya que estuvo al mando a lo largo de casi 30 años. Primero como ministro del monarca de Prusia y segundo como ministro del Jefe Supremo de Alemania. En 1967, Bismarck firmó una unión militar y convenios comerciales con los estados alemanes del sur para que de esta forma conformaran la Gran Alemania. Periodos de la unificación alemana. Primero, guerra contra Dinamarca. La alianza de Austria y Prusia dio origen a la guerra en Dinamarca, conquistando así a los ducados, para así más tarde quedar bajo el dominio común de Austria y Prusia. Segundo, guerra contra Austria. Austria renunciaba a conformar parte de Alemania y aceptaba la separación de la Confederación Germánica de los 39 estados independientes. Sin embargo, al poco tiempo los estados alemanes se unificaron a la base de la Confederación de Alemania del Norte y proclamaron a su soberano, a Guillermo I. Tercero, guerra contra Francia. Este se dio origen ya que el príncipe Leopoldo, primo del monarca de Prusia, aspiró a la corona española, llegando a tener un tratado donde los de Francia tenían que ceder a Prusia, Alsacia y a Lorena. Buongiorno, oggi vi parlerò de Unidad d'Italia. El sentimiento nacionalista que provocó el desmembramiento del Imperio Otomano en estados-nación independientes también actuó como fuerza unificadora. Así, en el siglo XIX se formaron los estados-nación de Italia y Alemania. Hasta finales del siglo XVIII, la región que hoy conocemos como Italia estaba dividida en reinos, principados y ciudades-estado. En 1795, Napoleón Bonaparte invadió la península y creó un imperio republicano que apenas sobrevivirá 20 años. Con su derrota, las grandes potencias dividieron el imperio en un mosaico de estados independientes durante el Congreso de Viena de 1815. A pesar de ello, la idea de una única nación italiana contaba con un respaldo popular muy amplio. La sociedad revolucionaria, conocida como los Carbonarios, instigó la unificación nacional y organizó revueltas. En 1831, el escritor patriota italiano Giuseppe Mazzini formó el movimiento político Joven Italia, que profetizaba una nación italiana independiente, libre y republicana. Los políticos e intelectuales italianos no tardaron en aprovechar esta oportunidad. Camillo Benso, conde de Cavour, primer ministro de Piamonte en el norte de Italia, provocó la guerra con Austria de 1859 y promovió el resurgimiento o renacimiento de Italia. La política de Cavour se basó en 1. Renunciar a una revolución entre italianos. 2. Abolir el absolutismo e instaurar el liberalismo. 3. Expulsar a los extranjeros con ayuda de alianzas externas. Y 4. Crear un frente anti-austriaco. Con la ayuda de Francia, Piamonte rechazó a Austria, lo cual permitió a Cavour controlar la mayor parte del norte y centro de Italia. Al año siguiente, en 1860, el carismático patriota Giuseppe Garibaldi invadió el sur de Italia con un ejército de miles de voluntarios llamados camisas rojas, y con Gesto, Sicilia y Nápoles, estas regiones se unieron a Piamonte, y en 1861 se proclamó a Víctor Manuel de Piamonte como rey de Italia.
En 1866, gracias a la ayuda que había prestado Italia produciendo una guerra contra Austria, Venecia fue entregada al nuevo reino y en 1870 Roma se convirtió en la capital del reino italiano, aún con la oposición del Papa. En 1871, con la disolución de los estados pontificios, la unificación de Italia estaba prácticamente completada. El Vaticano, en Roma, se quedó como una de las pocas entidades independientes. Fin del shogunato. El año 1868 marcó el final del shogunato Tokugawa, que había gobernado Japón durante más de 250 años, y la restauración del poder imperial. Así empezó la era Meiji, durante la cual un país aislado y feudal entró de lleno en el mundo moderno en el curso de unas pocas décadas. El poder nominal del shogunato está en la ciudad de Edo. Así, este periodo de dominio del shogunato es conocido como periodo Edo o periodo Tokugawa. En el año 1192, en Japón, se estableció una forma de gobernar antidemocrática que fue el shogunato o gobierno del shogun. Si se habla en términos legales, el segundo en el poder se concentraba en manos del emperador, quien controlaba a las fuerzas militares del país. Sin embargo, aunque el emperador comandaba a los militares, solo era un símbolo de soberanía que estaba por debajo del shogun. Para el año 1862, el shogunato Togo o estratos sociales estaban bien determinados en ese periodo, pues la sociedad y cultura también eran puntos sensibles además de la política. Los samuráis, encabezados por el clan Tokugawa, idearon una nueva estructura social basada primordialmente en el confucianismo. En la cúspide del sistema se encontraba la clase samurái, seguida de la nobleza y las cortes imperiales. Más abajo estaban las clases religiosas y por último se hallaban en una categoría inferior las clases urbanas, como artesanos, comerciantes y delincuentes. Este sistema social se impuso a toda la comunidad japonesa y su influencia fue tal que la sociedad japonesa actual conserva algunos de sus rasgos. Como se sabe, ante cualquier postura siempre va a haber una contradicción. En este caso se dio la Guerra de Boshin, una guerra civil que tuvo lugar en Japón desde 1868 hasta 1869, entre los partidarios de gobierno del shogunato Tokugawa en el poder y la facción que pretendía la devolución del poder político a la corte imperial. Con la victoria que se tuvo en la Guerra de Boshin, el shogunato finaliza. El siguiente tema es política del ultramar estadounidense. Tras la guerra civil de Estados Unidos entre 1861 a 1865, su economía mejoró, realizando acuerdos comerciales con alrededor del mundo para mejorar su economía. Por eso realizaron políticas de expansión a otros territorios, como fue América Latina y el Caribe. Si bien sus métodos de expansión a otras partes del mundo estuvieron bien, pero las acciones militares no estuvieron al margen. Por ello, en 1898 invadieron Hawái con el fin de adueñarse sus territorios. Por ello, derrocaron a la reina Liliuokalani y por esto ganó Estados Unidos y sus tierras de Hawái pertenecieron a Estados Unidos. Tras ese mismo año se produjo otra guerra que se llamó hispano-estadounidense, en la cual Estados Unidos intervino para ayudar a la guerra de independencia de Cuba. Esto provocó que España perdiera los territorios cubanos y otros territorios como fue Puerto Rico, Filipinas y Guam. Esto produjo que estos territorios sean dependencias coloniales de Estados Unidos. Tiempo después, en 1903, Estados Unidos ayudó al territorio panameño a desvincularse de Colombia con el fin de beneficiarse a ellos mismos, ya que con esta ayuda pudieron administrar y construir el Canal de Panamá. Las últimas expansiones fueron en Haití en 1916, en Puerto Rico en 1915 y Nicaragua en 1926. Todas estas últimas expansiones tuvieron con la finalidad de beneficiar a Estados Unidos en las relaciones comerciales.
Y estamos de vuelta aquí en estudios, ya dando casi la finalización de nuestro noticiero especial. Pero antes de todo, queremos dar respuesta a algunas preguntas que nos dejaron en varios comentarios. La primera es, ¿podrías elaborar un breve biografía de Otto von Bismarck y podrías enfatizar en su rol en la unificación alemana? Claro que sí. Déjame te cuento que en 1848 comenzaba una tercera oleada del ciclo revolucionario que había comenzado en 1820 y que había continuado con una segunda oleada en 1830. Esta revolución de 1848 era una revolución liberal, nacionalista y obrera a la que von Bismarck hizo frente de una manera muy dura. Es decir, él ya se encontraba involucrado en aspectos políticos. Fue entonces cuando comenzó a darle forma a lo que sería su principal objetivo político, que sería la creación del Segundo Reich tras la unificación alemana. En 1862, el rey Guillermo I lo nombra primer ministro de Prusia, tras lo que comenzó una gran reforma militar para alcanzar la unificación, que comenzó en 1864, arrebatando a Dinamarca los ducados germanos hablantes, como Luxemburgo y Ostland. Después le siguieron las guerras con Austria y Francia, que le permitieron anexionar diversos estados, proclamando así en 1871 el Segundo Imperio Alemán. Bismarck fue una persona clave en las relaciones internacionales de la segunda mitad del siglo XIX, pues fue quien formó la Triple Alianza con Italia y Austria-Hungría en 1882. Espero que esta respuesta responda a tu pregunta, y la siguiente pregunta es: ¿podrías mostrarnos un mapa de Italia e identificar los estados constituidos por el Congreso de Viena? Claro que sí. Déjame comparto pantalla de fondo en la cual tú podrás ver el mapa después del Congreso de Viena. Como podemos ver, la línea roja divide los límites de la Confederación Germánica. Acá podemos ver el Imperio Rusia, el Imperio Austrohúngaro y el Reino Unido. Varias de los principales reinos que formaron parte de esta. Espero que les haya gustado y con esto damos por finalizado a nuestro segmento de noticias.